Hola amigos, hoy vamos a visitar dos estancias caballísticas. En la primera parte, La Porteña, situada en la provincia de Buenos Aires, dedicada a la práctica del polo. En la segunda parte, La Estrella, en la provincia de Entre Ríos. Comenzamos viendo La Porteña. La región noroeste bonaerense presenta la mayor densidad de población de la provincia. Los pueblos se formaron históricamente junto a los caminos reales que unían Buenos Aires con las demás ciudades coloniales, y más adelante aparecieron a los costados de las vías del ferrocarril. La crónica de esta evolución, que va del desierto improductivo a la riqueza económica de hoy, comienza con la formación de las estancias de la zona. Estas datan de los primeros años del siglo XVII, con la entrega de la tierra en mercedes reales. Una de las obligaciones del beneficiario era formar estancia, levantar sus ranchos y construir un oratorio para uso propio y del vecindario. También debía delimitar una pequeña superficie a los costados de la capilla, llamada Tierras del Santo, en alusión a la imagen que allí se venerara. En ese campito, el estanciero debía permitir que los pobres levantaran sus ranchitos, práctica de la cual resultó que muchas de esas capillas estancieras fueran el origen espontáneo de poblaciones que hoy todavía se anuncian con sus nombres religiosos, como Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, Pilar, Belén de Escobar, Luján y San Antonio de Areco. Hoy visitamos una estancia cuyos antecedentes históricos empiezan con este último poblado, formado al amparo de una capillita rural levantada por Ruiz de Orellano, dueño de una gran extensión y hombre muy piadoso que veneraba la imagen de San Antonio. Así, bajo la advocación de este santo, fue creciendo el pueblito y se fueron multiplicando las estancias como resultado de los fraccionamientos que fue sufriendo la enorme merced real de Ruiz de Orellano. Así es como los orígenes de San Antonio de Areco confirman la vocación civilizadora y evangelizadora de la estancia, constituyendo siempre un foco de cultura en el área rural a la que pertenece. La estancia La Porteña, donde nos encontramos ahora, es un ejemplo justo de esta tendencia. Posiblemente uno de los espacios de encuentro entre el patrón de la estancia y su personal sea, por tradición, la matera. Frente al calor convocante del fogón, la pava caliente a mano y el marte circulante, toda la gente de la estancia se iguala en su condición humana sin perder sus identidades personales. Los une la pertenencia al mismo lugar y el goce de los mismos gustos. Tampoco es casual esta escena dentro de la matera, pues aunque estos músicos fueron invitados para entonar un canto y musicalizar la estancia, quién sabe cuántos cientos de veces se repitió este momento en este mismo lugar, frente a la familia del patrón,
sus amistades y las peonadas. No de gusto es un cuarto grande, con 2 puertas opuestas que dan a los 2 patios, esos espacios amplios, de sabor doméstico donde se mueve la gente y donde alguna vez vivió don Segundo Sombra. Este personaje, inmortalizado en una novela argentina, perteneció al personal de la porteña. Era un viejo recero que desde siempre formaba parte de este lugar. Aquí lo vio toda su vida Ricardo Guiraldes, enriqueciendo su imaginación de niño, de narrador y de poeta. Aquí lo escuchó contar su vida de recero, ese oficio rudo, varonil y aventurero, propio de un país de economía pastoril. La figura de este personaje es muy fuerte en este lugar. No sé si por su posición en la literatura argentina o por su fantasma, pero no importa. Todas las visitas lo evocan, mientras los propietarios de la estancia se honran de tener un miembro de la familia de tanto prestigio como escritor. En 1970, aquí se filmó una película con el mismo nombre y argumento de la novela. El director fue Antin, quien eligió estos escenarios auténticos y naturales donde transcurrió parte de la vida y la acción de don Segundo Sombra. Se cree que el nombre La Porteña, que lleva esta estancia, se refiere a la locomotora que tiró de los vagones del primer tren que corrió en el país. Seguramente es así, pues el dueño de estas tierras era Manuel José de Guerrico, quien además de estanciero era un gran empresario y formaba parte del directorio que llevó a cabo la trascendental obra de instalar el primer ferrocarril argentino. Manuel José de Guerrico había adquirido estos campos de Ruiz de Orellano en la segunda década del siglo XIX, formando la estancia La Florida, luego La Invernada y por último La Porteña, junto al río Areco. Estaba casado con Salomé Massa, perteneciente a una conocida familia unitaria que sufrió persecución y muerte en la época de Rosas. Tal fue así que este matrimonio se tuvo que exiliar en Europa por varios años. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El parque que rodea el sector residencial fue comenzado en la misma época que las casas y terminado de plantar años después bajo la dirección de Charles Tice, quien incorporó ejemplares arbóreos de distintas especies distribuidas en largas avenidas y armoniosas agrupaciones. La vivienda principal está integrada por 2 construcciones separadas entre sí, pero casi unidas en un ángulo por los techos de las galerías que las rodean. La primera, la más vieja, fue edificada alrededor de 1860. La segunda es posterior, una ampliación mandada a levantar por Manuel José Guiraldes, quien necesitaba más comodidades para su creciente familia. Este había heredado la porteña y el espíritu tradicionalista de sus padres y abuelos, pero también era un hombre de ciudad y de política, llegando a ser intendente de Buenos Aires
y legislador por la provincia. Estaba casado con Dolores Goñi, quien le dio varios hijos, entre estos Ricardo, el célebre escritor, nacido en 1886. La generación de Ricardo Guiraldes fue la que más disfrutó la Belle Époque argentina, tanto en Europa, en Buenos Aires, como en la estancia, donde las costumbres se habían refinado notablemente de acuerdo a las tendencias europeizantes de entonces. Como los señoritos de aquella época, Ricardo Guiraldes recibió una educación muy cuidada y alcanzó ese grado de cultura superior al que aspiraban muchos jóvenes de su época. Pasó su vida yendo y viniendo entre la ciudad y esta estancia, donde pasaba sus vacaciones y donde se sintió particularmente atraído por los tipos y costumbres de la vida y el trabajo rural. Pero fue en París, en una de sus largas estadías, frente a la página en blanco del escritor que espera la inspiración, cuando empezó a perfilarse la figura de don Segundo Sombra y su sencilla historia de recero. La novela que escribió fue su libro más exitoso. Continuamos este capítulo en la provincia de Entre Ríos con la estancia La Estrella. Salvo algunas afloraciones pétreas dispersas, Corrientes es una provincia de llanuras, de potreros, donde crece el espinillo y el ñandubay, donde se extienden bañados, esteros y numerosos cursos de agua que caracterizan la geografía y el nombre de este territorio mesopotámico. Estamos ubicados en el centro de la provincia, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Mercedes, foco de la importante actividad ganadera de la región. Con un clima casi subtropical, muchas aguadas y buenas pasturas, los campos de la zona se califican entre los más productivos de la provincia. La Estrella es una estancia exclusivamente ganadera. Produce vacunos, equinos y lanares. Por eso, las instalaciones generales, sencillas y rústicas, solo reflejan las actividades con las haciendas. El personal, por su carácter, sus costumbres y vestimenta, se identifica naturalmente con la estancia vacuna. Es gente de a caballo, productos de la tierra, hechos a la estancia correntina, a su imagen y semejanza. Como los patrones generalmente son también de la provincia, o al menos tienen arraigada la cultura local, existe entre ellos y el personal una relación equilibrada por las afinidades, la pertenencia al mismo terruño y el respeto mutuo. Desde sus orígenes, los correntinos se apasionan por la política, y esta ha sido su dedicación principal. Por siglos, los hombres de esta provincia se involucraron en guerras civiles y luchas con los países vecinos,
de modo que hay un fuerte componente político en el alma de cada lugareño. Al personal de las estancias, como a sus patrones, les gusta diferenciarse con sus colores partidarios, llevando un pañuelo al cuello u otro adorno con el color respectivo. Rojo si pertenece al partido autonomista o celeste si es del partido liberal. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Campos y estancias. 1.615 hectáreas mixtas en Clorinda, Formosa, sobre ruta, excelentes instalaciones, $1.400 la hectárea. 137 hectáreas ganaderas en Paysandú, Uruguay, $4.000 la hectárea. Entrega y financiación a 5 años. 168 hectáreas en Tucumán, 3.870 plantas de limones, agua mineral, lago propio, $2.382. Gato Colorado, norte de Santa Fe, 5.000 hectáreas, campo a desarrollar, $200 la hectárea. Más información en elrural.com. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publica y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El peón rural también usa un delantal muy característico, hecho de cuero de carpincho o de ciervo, al que llama tirador. Este también protege el vientre y los muslos cuando hace ciertos trabajos muy rústicos, como andar a caballo por el monte o cuando trabaja con la hacienda. Pero se lo recoge en la cintura cuando anda de a pie o hace trabajos manuales. El sombrero correntino es de fieltro de copa chata y ala ancha, para protegerse del calor y la intensidad de la luz solar. La ganadería vacuna que se trabaja en La Estrella pertenece a la raza Hereford, la más difundida en la provincia de Corrientes por su fácil adaptabilidad a las condiciones generales de la región. Si bien antes se criaban ovinos de raza Corriedal, actualmente acá se trabaja la raza Ideal, un ovino de lana muy fina, abundante en los campos del Uruguay. Esta raza, llamada Ideal en nuestro país, se desarrolló en Australia, con un 75% de merino australiano y el 25% restante de Lincoln. Es un ovino de doble propósito, es decir, de buena carne y buena lana. Justamente esta raza fue adoptada en La Estrella por su vellón de muy buena calidad. Este se exporta a través de una cooperativa lanera de Curuzú-Cuatiá. También se venden corderos en pie, mientras que capones y ovejas se dejan para el consumo del establecimiento. En La Estrella funciona una cabaña de caballos criollos muy prestigiosa, fundada en 1964 por Ricardo Mató Garat. El uso del criollo en los campos correntinos está muy difundido, pues es insustituible para andar por el monte, la selva, los bañados y los pajonales que caracterizan el suelo de esta provincia. La cabaña La Estrella concurre a las exposiciones regionales, internacionales y las de Palermo,
donde sus productos siempre logran primeros premios y muchos campeones. Por su parte, Ricardo Mató Garat es frecuentemente solicitado para actuar como jurado en las diversas exposiciones de caballos criollos que se realizan en el país, en Brasil y en Uruguay, donde esta raza es muy apreciada. En las estancias tradicionales de la región, como esta, es común escuchar la palabra mayoría para referirse a la casa patronal o a toda el área residencial del casco. Es posible que este vocablo se haya difundido desde las estancias que trabajaron las grandes compañías inglesas que se instalaron en estas tierras en la segunda mitad del siglo XIX. Al estar ausente la figura del patrón, el mayordomo puesto por la compañía tenía toda la autoridad y responsabilidad en la organización de la estancia. Su casa y su escritorio, desde donde mandaba y pagaba los salarios, era llamado la mayoría, término difundido en esta parte del litoral. Las construcciones que forman el casco de la Estrella tienen mucho más de 100 años. Como todas las casas viejas, tienen agregados y reformas, logrando una vivienda amplia por yuxtaposición de paredes y alargado de galerías. Los interiores de esta casa presentan una calidez doméstica que proviene de estar habitada permanentemente. La decoración es el resultado de una combinación de mobiliario, accesorios y adornos procedentes del legado familiar formado por la sucesión de generaciones que van recibiendo estas tierras. La Estrella lleva como 150 años en la misma familia, cuyos apellidos, como los Casajús, Fernández de Reguera, Meave y Ferré, son importantes referentes de la provincia. Para explicar el origen de esta heredad que recibió Josefina Meave, hay que remontarse a los tiempos de su tatarabuelo Juan Gregorio Fernández Casajús, quien allá por principios del siglo XIX ya tenía dos grandes estancias en esta región central de la provincia de Corrientes. Una de sus hijas, Concepción, una mujer de acción y armas tomar, se casó con el coronel Raimundo Fernández de la Reguera, un militar de gran actuación en los llanos correntinos, donde peleó en las contiendas internas, en las luchas de los caudillos y en las guerras grandes de su época. Dicen que él mismo reclutaba a los soldados y armaba su ejército a su costo, miles de hombres a los que les daba cabalgadura, armamento y comida. Su esposa, Concepción, lo ayudaba de cerca, ocupándose de la logística y organización doméstica del ejército. La guerra de la Triple Alianza empezó con la toma de la ciudad de Corrientes en 1865. Entonces el gobierno provincial se trasladó prácticamente a la localidad de San Roque, situada cerca de la actual ciudad de Mercedes. El general Raimundo de la Reguera, replegado con su batallón en el centro correntino, compró la estancia La Estrella para estar cerca de los campos de su valiente mujer. Años después, terminado el periodo heroico de los conflictos permanentes y las guerras sucesivas que atrasaron el desarrollo económico de la provincia, las familias estancieras volvieron al campo. Oportunamente, la estancia La Estrella fue heredada por Ana Reguera Fernández, la hija del coronel. Esta se había casado con Ernesto Luis Meave, quien había sido administrador de los campos de la familia Reguera, inclusive de La Estrella. De origen vasco, los Meave descienden de Francisco Cándido de Meave y Urquiza, quien llega a Corrientes a principios del siglo XIX. A partir de entonces, los Meave se relacionan y emparentan con las familias más antiguas y tradicionales de la provincia,
reforzando ese tejido social que se hace con lazos de sangre, lazos económicos y patrióticos. Ernesto Meade y Ana Reguera tuvieron 8 hijos, entre los cuales fue Rafael, casado con una Ferré, el heredero de la Estrella y el padre de Josefina, la actual titular. Así vemos como en esta mujer convergen muchas de las familias estancieras más antiguas de la provincia. Por eso su estructura mental correntina, su identificación con estas tierras y su sentido de obligación por cuidar el patrimonio, así como ocuparse de la cosa pública, como todos sus antepasados. Bueno amigos, terminamos el capítulo de hoy. Nos vemos otra vez en la próxima estancia. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.